Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 7 y vamos a presentar el panorama mundial actual post-pandemia. Siguiente. Soy Fabián Salazar y le voy a presentar el capítulo 1, que es el panorama económico. En el panorama económico tenemos los descensos en los indicadores mundiales. Según la Economía Mundial de las Naciones Unidas, estipula que hay 4 factores principales por los cuales ocurrió el considerable descenso de la economía. Estas fueron las nuevas oleadas de la COVID-19, los recurrentes descensos en el mercado laboral, los extensos desafíos relacionados con la cadena de suministros y el aumento inflacionario. A finales del año 2021, la economía se redujo notablemente, siendo los más afectados Estados Unidos, China y la Unión Europea, a pesar de que hubo una mejoría en la economía mundial, debido al crecimiento en los gastos de los consumidores e inversión a comparación del 2020. Esto se debe a las interrupciones de la cadena de suministros y a la etapa final de los paquetes de estímulo económico y fiscal. La ONU, en un panorama latinoamericano, nos dice que para los 2 próximos años se pronostica un panorama difícil, con un contexto internacional menos favorable a medida que se ralentice el crecimiento de los principales socios comerciales de la región y se endurezcan las condiciones financieras mundiales. Por consecuente, también la tasa de desempleo se mantendrá por debajo de la valla de los años antes de la pandemia. Debido a esto, solo se pronostica un crecimiento del 1,6% para términos del año 2022. Siguiente diapositiva, por favor. Consecuencias en los indicadores macroeconómicos. Según el Banco Mundial, se espera que exista un aumento del 6% en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, debido al crecimiento de la demanda externa y al incremento de los precios de productos básicos. China es uno de los países que más comercializa entre países, ya que si se excluye a este país del porcentaje del aumento de la economía mundial, este solo sería del 4,4% a nivel global. La consecuencia de la pandemia en la actualidad afecta a los factores de empleo y la escolaridad, caída de inversiones, aumento en deudas en los países y una mayor vulnerabilidad financiera, teniendo un crecimiento de solo 4,7% en estos factores mencionados. Siguiente. Efectos en las cadenas de valor mundiales. Las cadenas de valor son las que desarrollan la producción. Estas se dividen en las acciones y tareas que realizan diferentes países para el crecimiento de la productividad, siendo esenciales para el comercio moderno. La participación de los territorios en las cadenas de valor es la siguiente. América Latina y Caribe con un 18%, Asia con un 28%, Europa con un 34%, siendo aún bajas a comparación de los años anteriores a la pandemia. En el tema inflacionario, se pronostica que su incremento será moderado, pero de la meta de inflación de cada país. Esto provocará una crisis financiera en los mercados emergentes y afectaría a una economía de países en desarrollo. Los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania también afectarían de manera mundial en las cadenas de valor, ya que esta provocó un incremento en los precios de productos básicos ya que están relacionados con la energía y el petróleo, aumentando los costos de producción y reduciendo los ingresos reales. Por lo tanto, el Banco Mundial pronostica que las economías avanzadas disminuyen su crecimiento económico a 2,6% en el año 2022 y que para el 2023 disminuya en 2,2% debido a una desvinculación del apoyo en las políticas monetarias y fiscales producidas en la pandemia. Siguiente. Las economías más afectadas. La economía de varios países fue afectada por la llegada de la COVID-19, disminuyendo la productividad y el desarrollo de los países. Si bien es cierto que esta pandemia afectó a todos los países, a continuación se le mencionará a las 5 economías más afectadas en los años 2020 y 2021. Tenemos en el puesto 5 en Argentina, que en el primer trimestre de comienzos de la pandemia obtuvo un 10,2% de su tasa anual de PBI, donde se estimó que en lo que iba del año 2020 disminuyera un 11,8% y aumentaría un 4,9% en el 2021. Seguimos con Perú, que en el primer trimestre de la pandemia registró un 9,8% de PBI en la tasa anual, donde se estimó que cerraría el 2020 con una disminución del 13,9% y aumentaría 7,3% en el año 2021. España, en el primer trimestre, produjo
solo un 8.7% de PBI en su tasa anual, tomando medidas extraordinarias y cerrando varios sectores para evitar la propagación del virus. Se estimó el cierre del 2020 con una disminución del 12.8% y aumentaría un 7.2% para el año 2021. Siguiendo con México, en el primer trimestre obtuvo 8.6% en PBI en su tasa real, tomando una caída del 9% en el cierre del 2020 y aumentando un 3.5% para el 2021. Y como primer puesto tenemos a Sudáfrica, que en el primer trimestre registró solo un 6% de PBI en su tasa real, cayendo un 8% para el cierre del 2020 y aumentando un 3% para el 2021. Siguiente. Panorama político. La reconstrucción del orden político mundial post-pandemia. La reconstrucción del orden político mundial depende de diversos factores, entre los cuales uno de ellos depende de la evolución del COVID-19, ya que esta a lo largo a causa de la muerte de millones de personas. Y no se sabe si esta va a poder seguir evolucionando y seguir apareciendo en olas sucesivas. Y es por ello que en las sociedades deben tener como prioridad proteger la vida humana y la naturaleza. Y esto va de la mano con diferentes políticas estatales aplicadas en los diferentes países, ya que eso se ve reflejado en las políticas que aplicaron poder contrarrestar los efectos de la COVID-19, con los confinamientos masivos, de no solo lugares, sino de ciudades enteras, con medidas de seguridad sanitarias rigurosas, los cuales fueron optadas por algunos países. En cambio, otros solo optaron por tener medidas sanitarias y seguir con su vida cotidiana normal, lo que trajo como consecuencia el aumento masivo de casos de COVID-19 y, y como consecuencia la caída estrepitosa del sistema de salud. Siguiente. En la política peruana post-pandemia. En Perú, frente a la pandemia, organizó la mejor respuesta posible frente a la adversidad, superando las carencias en el ámbito estructural y nuestro sistema de salud y la corrupción y la mala organización ministerial. Ello trajo como consecuencia un retraso económico, social y político que hemos acumulado desde 1980, en esta época que gobernó el expresidente Alberto Fujimori. La responsabilidad del Estado, la responsabilidad del Estado es la lucha contra la pandemia del COVID-19, pero también de la sociedad. Los peruanos somos responsables de la inexistencia de la infraestructura decente sanitaria en ciudades rurales, ya que lo hemos permitido sin intentar realizar cambios profundos. Gracias y le paso a mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Mestre y voy a hablar sobre el panorama social de nuestro trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Nuevos cambios en la sociedad. La COVID-19 afectó de diferente manera al mundo entero, ya que se expandió de manera rápida por todos los países, afectando la salud de millones de personas. Debido a esto, los gobiernos internacionales tuvieron que tomar medidas rápidas para contrarrestar la propagación del mismo y evitar poner en peligro a mayor cantidad de ciudadanos. Estas medidas que se implementaron durante la pandemia actualmente han sido adoptadas como cotidianas y rutinarias entre la sociedad, eh, por el mismo miedo a que la pandemia renazca o ya por costumbre. Las medidas implementadas han cambiado la manera de ver el mundo socialmente, ya que el contacto entre la gente se ha visto disminuido. Esta pandemia ha sido motivo para que el uso de la mascarilla sea implementado desde el inicio de la misma, ya de manera cotidiana, y un accesorio obligatorio para cualquier espacio cerrado o contacto cercano con cualquier otra persona. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Adaptación a las nuevas medidas de salud. El mundo se ha adaptado de manera correcta a las medidas salubres que se han tomado a nivel internacional. Si bien es cierto, al inicio de la misma no se tomaba tan en serio las restricciones, y eso trajo como consecuencia el alza de los casos de la enfermedad, y con ello la muerte de muchas personas y las personas afectadas post enfermedad. Sin embargo, con el paso del tiempo se supo revertir esta situación, logrando superar el pico más alto de la pandemia y reduciendo los casos de manera satisfactoria y evolucionando la pandemia de manera efectiva. Siguiente diapositiva, por favor.
Panorama laboral y educativo. Lo más resaltante de la virtualidad, ya que debido a la pandemia y el aislamiento social obligatorio, eh, con el objetivo de preservar la sanidad, implicaba que los alumnos y trabajadores se mantengan a distancia de sus compañeros, obligándolos a realizar sus labores de casa, ya que el porcentaje de adquirir la enfermedad aumentaba cada día. Sin embargo, por más que hoy en día la pandemia esté en descenso y los contagios estén disminuyendo, la virtualidad y el teletrabajo se sigue implementando en las empresas, escuelas y universidades, y ya que esto genera mucha comodidad para las personas que cuentan con las dificultades de volver a la presencialidad, y también genera una incomodidad de una muestra grande de personas que se encuentran con ganas de volver a la normalidad y las modalidades prepandemia. Podemos concluir que la pandemia trajo con ella muchas más modalidades para afrontar la situación, tanto laborales como educativas, y estas estarán aún presentes en lo que el mundo vuelve a la normalidad. Ahora voy a hablar del panorama tecnológico y es el uso de las nuevas tecnologías. Siguiente diapositiva, por favor. La importancia de la ciencia y la tecnología para superar la pandemia. Gracias a la tecnología, pudimos afrontar la pandemia en distintos ámbitos, y el mayor representante de esta es la vacuna, que contrarrestó los muertos y los contagiados de la enfermedad, y se desarrolló de manera rápida y eficaz con recursos públicos, y la ciencia y tecnología es necesaria para la recuperación transformadora que nos ofrece mayor igualdad y sostenibilidad frente a la situación presentada. Además, la tecnología permitió conectar a millones de familias, escuelas y trabajos, como ya lo dijimos anteriormente, que se vieron afectados y distanciados debido a la enfermedad. Y esto hizo que podamos superar las adversidades y continuar con nuestras vidas cotidianas, con ciertas diferencias a las que nos fuimos adaptando con el pasado del tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Transformación digital post pandemia. Si bien es cierto, la transformación digital se ha venido dando con el pasado de los años, la pandemia sirvió como un acelerador y un cambio de ritmo a la velocidad de la transformación, lo que trajo como consecuencia que las empresas tengan que acelerar su cambio y encontrarse en la misma línea competitiva para buscar alcanzar ser líderes digitales, buscando un mejor futuro. Eh, la pandemia de la COVID-19 sirvió para medir cuánto estamos preparados a nivel privado y estatal de cara a la transformación digital. Siguiente diapositiva, por favor. Revolución tecnológica en América Latina. Desde hace años se ha ido desarrollando una revolución tecnológica en América Latina, donde más allá del Internet y el uso de las tecnologías eh, cotidianas, se están desarrollando tecnologías que optimizan los procesos y las actividades, como las inteligencias artificiales, impresiones 3D, la robótica, la biotecnología y los vehículos automatizados. Estas tecnologías han modificado la producción y el consumo, y esto inevitablemente va a tener repercusiones en el ámbito laboral, ya que reduce la mano de obra. Este proceso es particularmente relevante en la región, ya que América Latina cuenta con altos niveles de desigualdad y puede significar una gran oportunidad de disminuir las brechas que existen y avanzar de manera eficaz socialmente. Siguiente diapositiva, por favor. El uso de la tecnología para reactivar la economía. La tecnología ha sido de vital apoyo para la reactivación económica, ya que debido a la pandemia de la COVID-19 generó un descenso significativo del PBI de manera internacional, por lo que mundialmente se requirió de estrategias que puedan ayudar a disminuir esta crisis y podamos revertir esas cifras desalentadoras. Debido a esto, la implementación del teletrabajo y el uso de la tecnología, tanto medicinal como para el uso laboral, pudo desarrollar una correcta reactivación económica que significó una evolución para los países más afectados. Los paso con mi siguiente compañero. Siéntate, por favor. Bueno, profesora, mi nombre es José Ríos y esta es vamos a empezar sobre el capítulo 3, la cual empieza con el nuevo orden mundial frente a la pandemia de COVID-19. Bueno, empezamos con el impacto de la primera pandemia del siglo XXI. El impacto de la pandemia de COVID-19 fue a nivel mundial, afectando a todos los sectores económicos, tanto sanitario como sector laboral, entre los demás sectores. Pero actualmente uno de los mayores impactos negativos fue que generó un aumento de pobreza. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos sobre el sector particular, que es el sector económico. Y eso generó un retroceso masivo en la economía a nivel mundial, lo que es comparable con otros sucesos históricos, tales como la crisis financiera de los años 2007-2008 y la crisis que generó la Segunda Guerra Mundial, porque se generó un total desbalance y a partir del cierre de varios centros de labores, muchas personas se quedaron sin trabajo,
lo que trajo como consecuencia que el ahorro familiar se hubiese disminuido y que el aumento exponencial de los alimentos llegaban a costar el doble o triple de antes. Y esto sumado al otro coste de tratamiento médico que hacía que fuese complicado sobrevivir. Siguiente. Bueno, batalla por el liderazgo social. Esta batalla se desata para saber quién es el país que logra recuperarse primero de esta pandemia. Es así que los países como Estados Unidos, Europa, que es un conjunto global, y entre los que destaca Francia, Reino Unido, China y Rusia, ya que fueron los primeros países en iniciar las investigaciones sobre vacunas contra esta pandemia. Y es así que se produjo una carrera para saber quién es el que se encuentra la vacuna más rápido y se adjudique como salvador. Y acá se resalta el país China, ya que fue el primer país en crear la primera vacuna contra las nuevas mutaciones que sufre el virus. Y esto generó un aumento de su economía a tal punto de llegar a un 5% más de lo previsto y que empezó a exportar su vacuna a varias partes del mundo, en especial América Latina. Siguiente. Bueno, ahora empezó con Perú. ¿Cómo se integró los bloques regionales mundiales? Siguiente. Empezamos con el Perú, que es un país globalizado. La globalización de Perú empezó en los años 90, es decir, en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, cuando adoptó un modelo de desarrollo basado en la competencia de actividad económica, se controla por el mercado competitivo. Y a raíz de ello se lograron firmar varios acuerdos. Entre los más importantes están los de complementación económica y tratado de libre comercio. Esto sumado a grandes exportaciones de bienes impulsadas por el comercio extranjero, el Perú mejoró sus índices macroeconómicos y esto hace que destacar los índices de dinamismo económico. Es por ello que entre los años 2000 y 2008 nuestro PIB destacando pasando de un 26% a un 32,7%. Gracias a ello, que nuestro ingreso per cápita de los peruanos se vio un aumento considerable, logrando disminuir el índice de pobreza que tiene el país. Y un dato importante es que nuestro país, a raíz de esto, logró alcanzar el puesto no 41 a nivel mundial y que actualmente se considera como uno de los 3 países de Latinoamérica con mayor índice de globalización. Siguiente. Bueno, inclusión en el Acuerdo Transpacífico. Esa inclusión de Perú en el Acuerdo Transpacífico trae muchos beneficios, en especial la apertura de nuevos mercados de comercio en la zona de Asia-Pacífico, entre los que se destacan los países de Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam, ya que se supone que nuestro país va a entrar en un sector de comercio mucho más grande y más dinámico, y esto sumado a los comercios anteriormente firmados, tales como con Japón y Canadá. Al formar parte de este tratado, el Perú tiene beneficio de poder comercializar con un grupo exclusivo y selecto de economías, que posee un gran potencial de mercado y con un gran dinamismo económico en los diferentes sectores tales como la industria y la pesca, y que son sectores que en nuestro país tienen gran variedad de productos para ofrecer. Siguiente. Bueno, inclusión del acuerdo del Centro Pacífico. Y acá sé que se denotan los acuerdos que firmó Perú, la cual se destaca el Tratado Integral y Progresista del Centro Pacífico, el Acuerdo Comercial entre Perú y Reino Unido, el Acuerdo de Libre Comercio Perú-Australia, el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano y el Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio de la OMC. Tratados de Libre Comercio firmados por Perú. Están los comercios firmados por el Perú, está lo de Perú-Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio Perú-China, el Tratado de Libre Comercio Perú-EFTA, que son las siglas de la Asociación Europea de Libre Comercio, ¿vale? El Tratado de Libre Comercio de Perú-Singapur y el Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá. Siguiente. Y bueno, muchas gracias por su atención.